Continuamos en el Mirador, en esta primera parte, en este Mirador informativo, último tramo de este programa. Tenemos en el plató a Javier Fernández, que es secretario técnico del Colegio de Economistas de Cádiz, que es una institución que está muy ligada a esta casa, lo comentábamos en publicidad y que nos gusta mucho que estén por nuestro plató, principalmente para aprender, servidores, pero principal y esencialmente nuestra audiencia. Buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por vuestra invitación. Y como siempre, como has dicho, vuestra labor de difusión pública pues interesa y por eso estamos aquí con vosotros, ¿vale? Estamos en el último trimestre del año. Sí. Y bueno, hay un anuncio, una batería de anuncios de rebajas fiscales principalmente que van a afectar, beneficiar, esperemos, en la mayoría de los casos a nuestras rentas. Sí. Estamos en el último trimestre del año, lo que conlleva la elaboración de presupuestos generales, en el caso de Andalucía, que es el que vamos a tratar hoy, y estamos también a punto de comenzar en el último trimestre del año electoral, que todo conlleva... Vale, ¿no? Qué bien que nuestro secretario técnico haya deslizado el asunto. No, y sobre todo unos magníficos datos que acompañan, ya fuera de ese tema, unos magníficos datos que acompañan como el crecimiento del Producto Interior Bruto de Andalucía en el primer semestre por encima de, o sea, el doble que de la media española. Eso siempre que hay que celebrarlo porque son datos de verdad macroeconómicos, porque tienen su extensión en la microeconomía, que es la que nos afecta al bolsillo. Si se nos permite esa simplificación, estamos hablando con un experto en economía, pero al final hacemos divulgación, ¿no? Eso es. Hay que aterrizar el discurso para que nuestra audiencia, bueno, sepa que estas rebajas fiscales que se han venido anunciando en estos últimos meses, semanas, van a tener una repercusión directa en nuestra renta. Sí, lo primero que tenemos que decir, como tú has visto, esa palabra anuncio, ¿no? De momento son solo anuncios, hasta que no esté la aprobación del presupuesto general de 2026, no se formalizarán. Y estas rebajas fiscales pues tienen una repercusión directa sobre temas muy generales y temas de gran importancia para la ciudadanía en general. Uno de ellos, por ejemplo, el alquiler de vivienda. ¿Vale? Vivienda. Las características que tiene estas baterías anunciadas es que en dos casos concretos, como es el caso de la natalidad, la deducción por natalidad, acogimiento, adopción, se universaliza esa deducción. Es decir, mientras que antes existía un límite de renta, pues esa deducción de 200 euros año para todos los niños nacidos, familias de niños nacidos, acogidos, adoptados, desde el 1 de 2025, ya no tiene el límite de renta. Y en el caso del alquiler, que es un tema que nos preocupa a todos, ¿vale? Además a nivel nacional, se aumenta el nivel de renta, ¿vale? Al cual se pueden acceder, y se aumenta tanto el nivel de renta como la cuantía deducible, incluyendo colectivos nuevos, ¿no? Por ejemplo, los mayores de 65 años, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, mientras que antes solo teníamos los menores de 35 años, ¿no? Ahí pues, hay dos tramos claros. Uno está los menores de 35 años que pasaban de una deducción anual de 900 euros y pasan a 1.200. Y en ese tramo general se incluye también violencia de género, víctimas de terrorismo y mayores de 65 años. Y después las personas con discapacidad que pasan de esa deducción anual de 1.000 euros a 1.500 euros. Se pasa entonces de 900 a 1.200 en el primer caso. Eso es, y de 1.000 a 1.500. Y de 1.000 a 1.500 en el caso de las personas con... Y además existe un aumento del rendimiento, o sea, de los ingresos generales a los cuales te puedes acoger, que estaba el límite en 19.000 y ahora pasa a 25.000 para todos los colectivos. Lo cual adapta un poco más, no solo a ciertas clases de rentas moderadas, sino a rentas medias. Rentas medias que son las principales beneficiadas, ¿no? Con esto, al menos se aumenta. Al menos así titula, la prensa es muy de titulares, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, la economía es economía, Enrique, pero es cierto que muchas de las decisiones económicas tienen un tinte político. Entonces, bueno, pues ellos dentro de su trabajo, de sus cosas, venden las cosas de una manera, pero nosotros nos centramos en números y datos reales, ¿no? Y los datos reales benefician a la ciudadanía. Benefician a la ciudadanía. Eso es. Bueno, llamaron mucho la atención los gastos, la deducción por gastos deportivos y por gastos veterinarios. Sí. Eso tiene un trasfondo bastante interesante. Sí, tiene un trasfondo, lo que pasa es que se ha vendido así, sobre todo porque desde otros lugares de nuestro país se ha comentado mucho esa deducción en mascota, sí, ¿vale? Recalco toda la frase entera, ¿vale? Pero eso tiene un trasfondo importante, y es que son medidas que, aunque son colaterales a la prevención de la salud física y mental, ¿vale? Que es el tema de las mascotas y el tema del ejercicio físico. Es decir, si se está fomentando el ejercicio físico y la tenencia de mascotas, pues estamos previniendo
Después gastos sanitarios, ¿no? En este caso, en el tema de las mascotas es curioso, ¿no? Porque hablamos, vamos, de la mascota común que podemos tener con un límite de 100 euros el primer año, ¿vale? 15% de los gastos veterinarios, 100 euros el límite el primer año. En el caso de que sean acogidas o adoptadas, eso se prolonga a 3 años. Pero en el caso de perros guía y perros asistentes, que a veces es poco conocido. Sí, efectivamente, esa figura de esa mascota no es muy conocida. Claro, es que tenemos perros entrenados para detectar ataques epilépticos, para subidas de azúcar, ¿vale? Pues esa deducción se amplía de por vida, por la vida del animal, ¿vale? Por la vida de la mascota. Entonces, eso por un lado, y después está la del ejercicio físico, bueno, que por eso el 15% de cuotas de gimnasio, federaciones, etcétera, con un límite de 100 euros. Dos medidas que se engloban, tienen una justificación, así solas vistas, parece que no tienen mucho sentido, pero tienen una justificación en la prevención de enfermedades y salud mental. Esos son principalmente los beneficios que se anuncian y que se tienen que aprobar en los presupuestos de la Junta. Tenemos una medida más que es más de concienciación, es para el tema de celíacos. Ah, bien, claro, sí, ¿Vale? Tenemos por aquí también anotado. Sí. En el cual, pues, más o menos se estima que el sobrecoste en alimentación que tiene una familia por tener uno de sus miembros celíacos es de unos 1.000 euros al año. Bueno, pues existe esta bonificación que es de 100 euros al año, solo cubre ese 10% de esa estimación, pero es más un efecto de concienciación de que hay ciertas personas que tienen, bueno, pues ciertos problemas en elementos tan básicos como acudir a la alimentación, ¿no? Como es el caso de la celiaquía. Eso es 100 euros de deducción de la declaración, o en la declaración de la renta de 2026 para los hogares con personas celíacas. Efectivamente. Eso es. Javier, queríamos saber, porque del mismo modo que nos llegan estas noticias, que son amables, agradables y que en cierto modo alentadoras, si situamos en la balanza la situación actual, IPC, aumento de presión fiscal también por otras administraciones, y estos otros beneficios que se nos anuncian, van un poco parejos, es decir, lo que se consigue por un lado, por otro lado se nos... Enrique, eso es difícil de calcularlo porque muchas veces tendríamos que irnos al caso individual, ¿no? De niveles de renta. Pero sí es cierto, como tú bien dices, que mientras que hay un aumento del IPC y mientras que hay esa presión fiscal sostenida, que no es tal, sino como se han aumentado los salarios, pues al mantenerse los tipos de IRPF fijos, ¿no? Pues al final pues se paga más, ¿no? Pero sí es cierto que todas las comunidades autónomas pues intentan, dentro de sus presupuestos ya calculados y hechos, ese exceso sobrante que pueden tener los presupuestos, como ha sido el caso de Andalucía, bueno, pues aplicarlo realmente al bienestar, que al final no es eso, no es más que eso. Es decir, los políticos deben considerarse, o debemos considerarlos como gestores que apliquen nuestros fondos públicos basados en el bienestar de la ciudadanía. Claro, ahí entra en liza otro discurso, el que dicen que si, en fin, se aporta por un lado, se le quita los servicios esenciales. Claro, pero en este caso creo habrá que ver los presupuestos, ¿no? Habrá que ver los presupuestos. En este caso, para hacer esas afirmaciones, porque claro, una cosa es la cuestión presupuestaria y otra muy diferente es la gestión que se haga de ese presupuesto, que en ese tema yo no voy a entrar, nosotros somos técnicos y hablamos de eso, ¿no? Entonces, para poder afirmar eso, hay que ver la evolución presupuestaria que has tenido, por ejemplo, los servicios esenciales. Supongo que te refieres a sanidad, ¿no? Uno de ellos. Por ejemplo, pues, o educación. O educación. Bueno, pues es tan fácil como, antes de hacer esas afirmaciones, como ver la evolución que ha tenido a lo largo de los años ese presupuesto en sanidad, en educación o en defensa, en cualquiera de los casos, ¿no? En seguridad, ha tenido a lo largo de los años y ver realmente si ese presupuesto aumenta o no aumenta. Otra cosa diferente es la gestión que se haga de eso. Entonces son voces que también tienen que salir en esta mesa, lógicamente, porque aparecen, ¿no? Existen. Por supuesto. Así todo, anticipo que cuando un gobierno de nacional, autonómico o local, locales no tienen competencia en esta materia, ¿no? Pero los autonómicos realizan este tipo de anuncios y toman este tipo de medidas, se tiende a la consideración de que existe un mantenimiento de las otras partidas, entre otras cosas porque cuando vayan a sede parlamentaria es algo que va a estar ahí. Claro, se lo pueden rebatir, sin duda. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, en el que la renta media es inferior a la de Andalucía, la de los andaluces, ¿va a aliviar en cierto modo esta desigualdad? Claro. ¿Este beneficio? Claro, entre otras cosas porque como hemos visto que algunas de las deducciones que ya existían se universalizan y otras lo que hacen es que se aumenta el paraguas, el barómetro de renta al cual se pueden ser acogida en una... desafortunadamente, porque a mí lo que me gustaría realmente es que Cádiz tuviera el nivel de renta mayor de toda Andalucía y por encima de la media de España, pero en una provincia como la nuestra va a haber más personas beneficiadas por esas deducciones.
Desde el colegio y las personas que estáis colegiadas, ¿cómo valoráis el sistema tributario andaluz? ¿Mejorable? Claro, nosotros podemos hablar del sistema desde el punto de vista técnico, Enrique, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, no solo el andaluz, sino el sistema tributario a nivel general, nacional, ¿no? Creemos que tiene algunos puntos débiles y que deben de mejorarse. En primer lugar, es mejorar la seguridad jurídica del contribuyente y de los profesionales, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces hay interpretaciones de la ley y de la norma en el ámbito tributario que después recaen en posibles sanciones y que derivan, bueno, pues de una interpretación que en un principio no estaba muy clara, no estaba un sistema tributario más claro, más conciso, en el cual las normas de juego fueran muy claras tanto para empresas, que nos acordemos que las empresas son las que generan valor, ¿vale?, como para los contribuyentes, dotaría de una mayor estabilidad. Y otro asunto que también estamos viendo en el tema tributario es, en muchas ocasiones, el exceso de burocracia. Un exceso de burocracia que impide tanto al ciudadano como a los profesionales que asesoramos a ciudadanos, a empresas, pues tener una comunicación más fluida, más cercana, ¿vale?, con esos entes administrativos que son los que gestionan los impuestos. Pero ¿creéis que haría falta una reforma fiscal a nivel global o tocando ciertos botones ya? Si realmente hablamos como reforma fiscal, el centrarnos en tener un sistema fiscal más ordenado, con unas normas más contenidas y unas normas más claras y concisas, por supuesto. Es coyuntural. Sabes que muchas veces la verborrea jurídica que tenemos los españoles está contrastada, ¿no? Mira el número de leyes que existen en España y el número de leyes que existen, por ejemplo, en el Reino Unido, o en otros países europeos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una complejidad de normas, de desarrollos, de interpretaciones, que si realmente es lo que se sientan las administraciones, creo que siempre las administraciones, y así ha sido históricamente en casos de éxitos anteriores, deben escuchar a las partes implicadas, ¿vale?, a los profesionales, a los ciudadanos, a los empresarios. Bueno, eso sería un hito maravilloso. Plantear una reforma fiscal, ya no digo tanto por más o menos carga impositiva, porque al final tenemos que mantener, como tú bien dices, un erario público y unos gastos públicos, sino por simplificar y tener muy claro cuáles son las normas de juego en cada momento. Tenía aquí una cuestión que quería compartir con Javier, que es la siguiente. Desde el Colegio de Economistas de Cádiz, del que es secretario en este caso, ¿qué recomendaciones haría entonces a la Administración? Que viene a colación de lo que ha comentado. Bueno, nosotros a la Administración... Yo sé que, claro, sí. No, es un tema en el que nosotros... Es un brindis al sol. Es un brindis al sol, ¿no? Pero no, y es un tema en el cual nosotros somos técnicos, no podemos entrar ahí, ¿no? Pero creo que cualquier recomendación es que cualquier ciudadano interesado por el desarrollo de la marcha de su comunidad autónoma o de su país, pues la de, bueno, pues una gestión correcta de los fondos públicos, una concienciación de cuál es la realidad económica de la ciudadanía en cualquiera de los momentos, que parece en ocasiones que muchas veces esa percepción está muy lejos de la realidad, ¿no? Gestión y concienciación son los dos elementos que recomendaríamos, pero claro, nosotros no estamos en esa... Mi recomendación, creo, Enrique, que es la que harías tú o la que haría cualquier ciudadano. Bueno, ustedes están más que habilitados para hablar, son voz autoritas. Hablaba de la comunidad andaluza. En los últimos años hemos visto lo que se conoce como efecto competencia, que puede haber una serie de anuncios o incluso luego, bueno, que se ejecutan como tal, ¿no?, en el sistema tributario autonómico, que persigue atraer inversión o población. No sé qué... Con impuestos más bajos, principalmente. Fundamental. Sí. ¿Cree que esta estrategia fiscal es sostenible o puede ser una trampa? Sí, bueno, está claro, como hablábamos antes, que cuanto mayor nivel de inversión atraigamos a nuestra comunidad autónoma, Andalucía, el nivel de inversión va a generar un mayor nivel de riqueza, y la riqueza, antes de que repartirla, hay que crearla, Enrique. Entonces, es un dato en el que estamos avanzando progresivamente bien en los últimos años. Hay más inversión en Andalucía, se está viendo más, pero tanto el tema de la riqueza como el tema de la población son elementos esenciales. La pirámide demográfica andaluza pues está muy en consonancia de la pirámide demográfica nacional. Sabemos que tenemos un problema que no es solo ni autonómico ni nacional, sino es europeo, ¿vale?, en el cual pues nos encontramos con que
tenemos un déficit poblacional que se va a ir planteando en los próximos 15 o 20 años, sobre todo con la incorporación de nuevas personas al sistema de pensiones, una mayor demanda que va a implicar una mayor demanda de servicios de sanidad, y todas las comunidades autónomas mantienen o logran mantener con este tipo de políticas la supervivencia a largo plazo del sistema. Bueno, para finalizar, hay una frase que se repite mucho: al final siempre pagamos los mismos, ¿no? Que dicen esas principalmente rentas medias, ¿no? Sí, que son sí. las que en teoría van a ser más beneficiadas con estos anuncios de rebajas fiscales por parte del gobierno autonómico. ¿Cómo se puede rebatir eso? Lo digo porque ya estamos llegando al final para quedarnos con un mensaje positivo. Bueno, y vuelvo a los datos técnicos. Está claro que si nosotros analizamos a nivel de IRPF, pues existen unas franjas de renta que pueden incluirse en lo que son ciudadanos medios, y ahí volvemos otra vez, y lo digo por algunos comentarios que se realizan algunas veces los políticos, algunos niveles de renta que ellos consideran ricos, que son niveles de renta inferiores a lo que ellos cobran en sus cargos, pero que sí ellos consideran ricos, pero cuando volvemos a la realidad, vas al mercado, vas a reparar el coche o temas, no es rico, es un nivel de renta que está ahí. Y sí es cierto que esos niveles de renta son los que más contribuyen al erario. También tenemos que comentar que nuestro sistema tributario, de forma constitucional, está hecho así. Está hecho para que los que más tengan, más contribuyan. Pero siempre en la pirámide alta a lo mejor eso no se ve. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos y hay otras formas, ¿no? Pero si hay una renta media, hay que sí somos las que sostenemos el sistema. Pero ese es nuestro sistema democrático. O sea, nuestro sistema del bienestar, perdón, basado, ¿no?, en nuestra Constitución. El contribuir entre todos en medida de nuestras posibilidades al sistema. Y ahí vuelvo otra vez a lo mismo a lo que comentaba antes. Una cosa es pagar impuestos y otra cosa es la gestión que se hagan de esos impuestos. Y ahí es donde, bueno, a lo mejor no podemos quejarnos tanto como para pagar impuestos, pero sí a lo mejor para reclamar con una voz firme cómo se gestionan nuestros impuestos. Eso es. Bueno, ya por último, lógicamente estamos hablando de esas rebajas que nos anuncia el gobierno autonómico, pero que luego hay que encuadrar en un sistema en el que, bueno, contribuimos todos, españoles y españolas. Eso es. Contribuimos todos, y esto está muy enlazado a lo que te acabo de comentar, ¿no? Contribuimos en base a la capacidad que tenemos de generación de nuestros ingresos, ¿no? Y reitero otra vez, que muchas veces no coincide con el concepto que tiene el político de lo que es, porque hay que estar en el día a día y en la calle, y ese el sistema que nos mantiene, bueno, como una de las economías de referencia. Europa ya es referencia de eso a nivel mundial, y España, en que, bueno, pues hay personas que tienen discapacidades, tienen problemas, y gracias a nuestro sistema, esas personas pueden mantenerse dentro del sistema, ¿no? Un sistema que lógicamente está, no tanto a nivel local o provincial, pero sí ejecutado a través de un gobierno autonómico que a la vez está enlazado con uno nacional y que forma parte de un entorno que es la Unión Europea, que además, bueno, pues tiene otras relaciones, como por ejemplo con el presidente de los Estados Unidos, que está cambiando con paradigmas todo el ahí no sabemos muy bien, ¿no? Eso ya no depende de... No, eso desde el punto de vista técnico. Bueno, lo que sí sabemos es que el presidente de Estados Unidos sigue, bueno, ahora, esta semana pasada, creo que ha sido, bueno, una barra pasada, ¿no?, hablar de que a España le iba a imponer unos aranceles fuera, al cual la Unión Europea ha salido un grupo y decir: mire usted, nosotros somos una zona arancelaria, somos un mercado común, usted no puede discriminar a un... Bueno, pero todo ello con la prevenga que parece que no sale mucho en los medios de comunicación, que ya ha habido tribunales, Cortes Supremas en Estados Unidos, que han revocado esas decisiones arancelarias y que tienen que llevarse a las Cortes. ¿No? Que dice que, bueno, que el presidente de Estados Unidos no tiene potestad el tema arancelario, esto hay que pasarlo primero por el Senado y hay que pasarlo por... ¿no? Entonces, bueno, es una persona un poco sui generis en su manera de hacer política, pero bueno, es otro problema de inseguridad, y esta vez que es la comercial, ¿no? Algo que desde el punto de vista económico preocupa a muchos agentes, que es ante qué escenario nos vamos a plantear a nivel arancelario. Bueno, el escenario a nivel internacional o arancelario no lo podemos prever porque no está en manos de, en este caso, las personas que dirigen nuestra fiscalidad. Lo que sí, bueno, pues conocer cómo van a afectar, cómo van a beneficiar, esperemos que así sea, estas rebajas fiscales en nuestras rentas, principalmente las rentas medias, según los anuncios del Gobierno autonómico, del Gobierno andaluz. Ha estado aquí en el Mirador Javier Fernández, secretario técnico del Colegio de Economistas de Cádiz, para aclararlo de manera extraordinaria. Muchas gracias, Javier. Enrique, un placer como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Vale, gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí el Mirador informativo. Nos vamos al Mirador sociocultural. No se vayan porque tenemos todavía mucho programa por delante, así que pequeña pausa y continuamos, cambiamos de escenario, pero seguimos en el Mirador.